Bueno, damos inicio a la grabación de hoy, martes 11 de mayo. Hoy nos encontramos académicamente, por calendario en la semana 14, pero pues académicamente en nuestra semana 13. La semana que no tuvimos clase, que fue la semana anterior, pues nosotros alcanzamos a encontrarnos el martes y alcanzamos a trabajar este ejercicio en clase y lo dejamos como pues de resuelto, lo dejamos pues acá resuelto y fue lo único que hicimos la semana pasada porque ya teníamos los otros ejercicios resueltos. Entonces ya hoy nos vamos a dirigir a nuestro nuevo tema y antes, pues, antes de empezar a trabajar el nuevo tema, pues vamos a hacer una introducción a lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, en este momento donde estamos del curso, nosotros tenemos que para calcular la viabilidad de un proyecto con flujos, la característica es que, ¿cómo es la característica de un proyecto con flujos? Chicos. Con flujos significa que, o sea, me cuesta algo a medida que se desarrolla el proyecto, pero sin embargo me ofrece como un beneficio o un retorno. Te ofrece flujos, no le das beneficios. Ujú. Pues, Juan, ¿por qué los beneficios son del otro que es costos con beneficios? Ok, Listo, entonces hay una inversión inicial que si no es negativo y que el signo es negativo porque hay una inversión inicial que el signo es negativo porque hay una salida del dinero. Y hacer esta inversión inicial porque se da la salida del dinero, a cambio de, ¿para qué hacemos la inversión inicial? ¿Para recibir qué? flujos. Muy bien, entonces se reciben flujos de caja futuros. ¿Sí? Y nosotros, en primer lugar, determinamos la viabilidad con dos herramientas, que son ¿cuáles? La TCO y el VPN. Muy bien, entonces usamos el VPN, es calcularle Y el la perdón. presente a todos los flujos, ¿sí? A todos los flujos y sumamos. Y calculamos la TIR, que es la tasa interna de retorno. Y esta TIR que calculamos es una TIR, este es un porcentaje. Y el valor presente de todos los flujos y luego lo sumamos para calcular el valor presente que usamos. Para calcular el valor presente que utilizamos. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo calculamos el valor presente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para calcular el valor presente? Ah, el BF. Sí, que son los flujos y qué más. Y la TCO y el N-Plazo. Entonces, acá entra la TCO, que también se llama la TIMAR, que también se llama la I asterisco, que también se llama la TCO, TIMAR y asterisco, que también se llama la tasa de descuento. Hasta acá estamos hablando de de lo que muy bien saben hacer ustedes desde la semana 8 hasta estos días, que sé que lo saben hacer bien, que es que para determinar la viabilidad del proyecto, usamos entonces los flujos de caja, le calculamos el valor presente de esos flujos y basándonos en el valor presente de esos flujos, pues determinamos si el proyecto es viable o no. ¿Listo? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo una TIMAR, una TCO o una TIMAR más alta? Si yo tengo una TCO muy alta, ¿qué pasa con el VPN? Pero más alta, ¿en qué sentido? Si tengo, ¿Mayor a la TIR? no, si tengo una TCO alta, si tengo una tasa alta, ¿qué pasa con el VPN? Es más pequeño. Muy bien, muy bien. Si tengo una tasa alta o grande. ¿Quién habló ahí? No cogí la voz. Hola, profe, Mariam. Hola, Mariana. Ah, ahora sí le cogí la voz.
Listo, muy bien. Con una tasa alta o grande, el BPN es menor. ¿Y qué pasa si yo tengo una tasa pequeña? El BPN es mayor. Muy bien. El BPN es mayor. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre si yo tengo una TCO que no es correcta? Ya sea que sea más grande. Entonces, si la TCO es más grande, voy a sesgar la decisión impidiendo tomar proyectos que sí son favorables porque tengo la TCO sobreestimada. Entonces, cuando es más grande de lo que debería ser, o la tengo excediendo lo que es su valor verdadero. Entonces, tengo una TCO sobreestimada o sobrevalorada. Y eso produce un BPN menor y deja... Oyen al gato gritando. Ya sé Sí, que... profe, ese sí es. Sí, profe. Ay, tengo mi propio gato desadaptado, güey. Y bueno, y deja por fuera de elección proyectos viables. O sea que con una TCO no adecuada, yo me estoy sesgando y no estoy tomando la decisión correcta. ¿Sí? A ver. Todavía no. Listo, entonces con una tasa grande el BPN es menor, entonces saco de mi oportunidad de decisión a proyectos que me pueden servir porque yo tengo una TCO sobreestimada que me está llevando como a errar, a equivocarme. Y si por el contrario tengo una TCO menor, estoy teniendo proyectos si por el contrario tengo una TCO pequeña o menor, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría teniendo proyectos Con un VPN mayor. y que serían viables, ¿no? Y entonces yo me podría estar equivocando tomando la decisión de proyectos que tal vez no sean muy de verdad recuperables o rentables, porque la TCO con la que decidí, con la que tomé la decisión del proyecto no estaba bien calculada y tomé proyectos que de verdad no me servían, ¿sí? Y en este caso también se puede producir no, se puede producir, no. Se puede tomar las decisiones erradas al elegir proyectos que no son viables, pero que por calcularse, por evaluarse, con una TCO subestimada, o sea, cuando es menor, porque es pequeña, entonces la tengo subestimada, el BPN se hace viable, y se seleccionan proyectos que posiblemente no tengan recuperación. Entonces, pregunta, ¿sería importante para el inversionista analizar sus proyectos con una TCO adecuada? Claro, profe. Claro. Sí, porque entonces la TCO lo va a llevar a equivocarse, lo va a llevar a tomar la decisión no adecuada y lo puede llevar a perder dinero. Por eso es muy importante poder calcular la TCO. Pues hay métodos para calcular la TCO. Entonces, retomando nuestra conversación, nuestra clase de hoy.
Estamos identificando que puede haber una TCO sobreestimada que me va a llevar a equivocar mi decisión, dejando por fuera proyectos que pueden ser verdaderamente provechosos para el inversionista. Y también que si tenemos esa TCO, al contrario, no sobreestimada, sino subestimada, con una TCO menor, estaríamos teniendo un valor presente neto más, un BPN más grande, lo que me llevaría a tomar decisiones erradas en las que podría haberme afectado porque decidí invertir en proyectos que no tienen recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso por la TCO. O sea que esta es importante poderla calcular. Hasta el momento del curso, en los ejercicios y en todo, yo les daba la TCO, ¿no? Entonces es importante calcularla, no poder, importante calcularla. Esto es importante calcular. Ahora, ¿qué pasa con los flujos? ¿Qué pasaría con los flujos? Hasta el momento también, hasta este momento de la clase, los ejercicios y yo les daba los flujos, pero ¿qué pasa con los flujos? Vamos. ¿Qué pasa con los flujos, chicos? ¿Qué pasa si yo tengo los flujos sobreestimados? ¿Mm? ¿Qué pasaría con la viabilidad del proyecto? Si tengo los flujos sobreestimados, Sí. pues entonces estaría pensando que me va a dar más plata de lo que en realidad me da, ¿no? Ajá, muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, con flujos sobreestimados, yo puedo pensar un BPN mayor, ¿sí? Y si tengo un BPN mayor, puedo tomar la decisión que no me conviene, invirtiendo en proyectos que no me sirven, ¿cierto? Y si tengo flujos subestimados, ¿qué me va a pasar? Puesto, un VPN menor. Muy bien, el BPN menor y por lo tanto me va a ocurrir que voy a dejar de tomar proyectos que sí son buenos o favorables. Listo. Entonces, bueno, voy a ponerle a este otro color para hacer una distinción. No lo perdí. Y este es. Listo. Entonces, ¿qué pasaría con los flujos? También sería importante poder calcularlos, ¿no? O sea, si nos calculamos y revisarlos, podríamos evitar ¿qué? Podríamos evitar tener un estudio errado donde creamos que tenemos unos flujos, perdón, tener un resultado de una evaluación económica errada, donde nos equivoquemos y tengamos unos flujos inadecuados, o sea, un BPN mayor del proyecto o un BPN menor del proyecto, y nos equivocaríamos en la evaluación económica de ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, en esta parte que hemos conversado en nuestra clase, quiero saber si les queda claro que es importante poder calcular los flujos y poder calcular la TCO. Sí, profe, sí. Profe, Sí, sí, claro. sí. Pues hasta el momento ustedes ya saben muy bien de calcular y demostrar y revisar si un proyecto es viable, pero partiendo de dos grandes supuestos, que el ejercicio nos da la TCO y los flujos, pero ahora es, hey, y si no, o sea, y digamos, si partimos de un proyecto desde cero, que es como deben tener muchos de ustedes ideas ahora, ideas de negocios o alternativas o algunas expectativas de oportunidad de alguna gestión. Y bueno, yo como calculo el flujo de caja, porque yo sé calcular la viabilidad, pero porque me dan el flujo y me dan la TCO, pero ahora tendremos que aprender a calcularla. Entonces, en este orden de ideas, todo esto que hemos reconocido y conversado hasta ahora, nos lleva
Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a calcular vamos a aprender vamos a conocer las cifras financieras, la estructura de la información financiera, la estructura de la información financiera. Entonces vamos a conocer las cifras financieras, la estructura de la información financiera para poder calcular los flujos de caja y poder calcular la TCO. Y esto se calcula de las cifras financieras. Entonces, ¿qué vamos a aprender en estas siguientes 3 semanas que tenemos del curso? No me siento preocupada del tiempo, no me encuentro preocupada del tiempo porque este tema lo he tenido que ver con ingenieros civiles en una mañana. O sea, me ha tocado en 5 horas presentar este tema. O sea que este es un tema que se aborda tranquilamente y bien en 2 semanas de clase, bien trabajadas. O sea, trabajadas cómodamente, pues. Entonces vamos a aprender. Profe, Dime. o sea que el parcial, ¿para cuándo quedaría? Pues hasta donde yo sé, nos dieron una semana más de clase, o sea que el parcial vendría quedando en la semana 18, porque nosotros tenemos la semana 16 que acabaríamos, pero ya no vamos a acabar en la 16, sino en la 17. Cálmate. Ya no vamos a acabar en la 16, sino en la 17. Entonces el parcial vendría siendo en la 18. Es lo que creo, ¿no? Pues es lo que se me ocurre a mí pensar. ¿De acuerdo? No lo sé. Listo, profe, gracias. Pero por lo menos nosotros acá en Jave tenemos como esa orientación de que la semana pasada fue una semana de pausa y que se prolongaba una semana más. Eso fue lo que en una reunión que yo estuve con el rector fue lo que yo comprendí. Pero digamos todavía no hay un documento definido de eso. Hasta ahora creo que es así, creo que sería en la semana 18. Listo. Espérame un segundo que quiero estornudar. Bienvenida a la alergia de las mañanas. Llega la alergia a la clase de GECOS. Ah, Ya nos hacía falta, profe. Salud. gracias. Ok, listo. Bueno, a ver. Vamos a traer este archivo a nuestra clase. Denme un segundo. Entonces, este sería el 14. No, cifras no, porque todavía no estamos en cifras. Esto sería estructura financiera. Y voy a llevar esto. Creo que ahí me quedó bien. Sí, ahí quedó bien. Bueno, listo. Entonces, hasta acá estamos ubicados de por qué es importante conocer las cifras y la estructura financiera y reconocer que es importante poder calcular el flujo de caja y poder calcular la TCO. Eso ya lo tuvimos un tiempo de conversarlo y ya identificamos por qué es importante. Es esta parte de acá. Sin embargo, las
cerrar un poco espacios. Ok. Quiero organizar esto, pero ¿saben qué proceso? A ver, vamos a mirar si con este logro. Listo, ahí está como acomodándose. Ok, bueno, digamos que ahí ya quedó la explicación. Entonces, ahora vamos a trabajar la explicación conceptual de los estados financieros y de los indicadores financieros, pero reconociendo algo muy importante. Digamos, nuestro grupo se compone de estudiantes de varias ingenierías. Para los estudiantes de ingeniería industrial, este temario no es nuevo, es un temario que han venido trabajando en otros cursos. Ustedes vieron, por ejemplo, antes de que nos conociéramos, vieron costos. Y otra, o sea, costos es como el precedente de nuestro curso de INGECO. Pero para las otras ingenierías sí es normal que podamos pensar que este temario es completamente nuevo. Algunos de ustedes muy pocas veces han visto de este temario. O sea que, por favor, siéntanse muy cómodos en preguntar las cosas, en comprenderlo. Yo hago una propuesta de metodología de presentarlo como lo más sencillo posible, pues porque a mí me gustan las cosas sencillas en la vida, qué pereza complicarlas. Y además porque realmente es sencillo desde el punto de vista de sus conceptos numéricos. O sea, los números cuadran, los números dan, los números tienen una lógica y más en el tema financiero. Lo que es extenso en esa parte de esos temarios o de esos profesionales, pues sin uno, como les digo, sin uno y respetarlos, es que obviamente en ese mundo de los profesionales de contabilidad, de los contadores y las contadoras, pues hay un montón de normas, reglas, leyes de cómo llevar digamos, los procesos contables o de información que ellos tienen. Entonces, ellos tienen que estar como en constante capacitación de todos esos marcos normativos, pero nosotros lo que vamos es aprender a leer las cifras, no es que vamos a aprender contabilidad, bien, sino aprender a leer las cifras, aprender a entender los números financieramente. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que hay una explicación conceptual de los estados financieros y de los indicadores financieros, y entonces la información financiera se compone de 4 informes. El primero se llama balance general, el segundo se llama estado de resultados, el tercero se llama estado de ganancias retenidas y el cuarto se llama flujo de efectivo. Es decir, para nosotros calcular flujo de efectivo tendremos que calcular balance, estado de resultados y estado de ganancias retenidas. Las características de la información financiera es que se busca que la información financiera sea clara, que los resultados y los números sean vigentes, que su presentación debe seguir unas normas estándar, ¿sí? ¿Y para qué sirve la información financiera? Pues sirve para tomar decisiones, para conocer y evaluar el desempeño de la empresa, para que posibles interesados en la empresa, como proveedores o inversionistas, se informen de la situación de la empresa. Entonces, vamos a hablar del balance general. Esto que estamos presentándole es aquí en clase, también es cómo se trabaja por fuera del mundo. Lo que pasa es que tal vez lo han visto, algunos de ustedes, ya en inglés, ya les vamos a poner el nombre en inglés. Entonces, el balance general lo conocen como una fotografía de saldos a la fecha. Y en inglés, los informes, se llama balance sheet. El estado de resultados se llama Income Statement. ¿Cómo es que llama este? Retirement.
earnings, pero no me acuerdo cómo se dice retenidas. ¿Alguien me puede ayudar cómo se dice retenidas en inglés? ¿Retenidas? Un segundo. Gracias. ¿Retained? Retained. Sí, profe, retained. ¿Y bien? Retained. ¿Sí? Sí, profe, pero con D, es detain. Este Nicolás, como habla de bonito. Deletréame, porfa. D-E-T-A-I-N-E-D. ¿Sí? ¿Ahora Sí. sí? Ok. Muchas gracias. Bueno, digamos que así los pueden ver en algunos otros textos o cosas que hayan leído, así se conocen, pues ese es su nombre en inglés. Entonces estaremos hablando de lo mismo, lo que pasa es pues, que acá nuestros estados financieros pues se llaman en español. Entonces, vamos a hablar en un principio del balance general. El balance general es suministra información estática, que es lo que yo les decía que algunas personas le dicen como es una fotografía. Saldos a la fecha. Entonces, cuando les digo que es como una fotografía de saldos a la fecha, se refiere justamente a que me suministra la información de los saldos a cierta fecha. Por ejemplo, ya lo había escrito acá, tan inteligente yo. Listo, entonces es una fecha tal corte, no sé, ejemplo, que ya pasó abril, por ejemplo, ya puede haber estados financieros del 30 de abril del 2021, o sea, ya puede haber información circulando del 2021, ya debería abrir pues información hasta abril, que ya pasó el mes de abril. Y la característica de los activos es que corresponden a las inversiones de la empresa, o sea, los activos son las inversiones, las propiedades, los materiales, ¿qué más? Corresponden a las inversiones, propiedades, materiales, también pueden ser las fórmulas, las fórmulas, pueden ser también las patentes, los derechos de la empresa. O sea, los activos es todo lo que tengo. Digamos, los activos es lo que tengo. Esos son los activos, lo que tengo. Y conceptualmente los activos siempre van a ser un 100%, porque hay una ecuación que se llama la ecuación contable, que me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentario? No, profe. No, profe. Claro. Pero comprendiendo bien. Ninguna, profe. Recordando el tercer Sí, semestre, profe. Recordando el tercer semestre. Pues sí, claro. Pero bueno, esos son los de industrial. Y los de las otras ingenierías. ¿Alguna pregunta? Para los demás. Sí, profe, yo tengo una duda, no entiendo cómo así que los pasivos, es decir, pues como las deudas que uno tiene, hacen parte de los activos que uno tiene, no, no Sí, sé. sí, pero Mauro, son al otro lado. Es decir, digamos que los activos es lo que tienes y una parte de esto que tienes ha sido financiada con pasivos. O sea, la pude comprar porque alguien me prestó para comprarla. ¿Sí? Entonces significa que una parte de lo que es propio lo debo. En este ejemplo, el 71%. Ya, profe. Porque a este lado de acá, o sea, digamos que, ve esto que viene siendo lado derecho o izquierdo, ya ni sé, izquierdo, este lado es izquierdo. Entonces, en este lado izquierdo, que es lo que tengo, se financió por lo que ocurre en el lado derecho. Entonces, ¿qué me está diciendo esta composición? Que yo me financié con pasivos, que es lo que debo.
que corresponden al 71.06. A ver, le voy a bajar esto un poquito el tamaño. Listo, entonces, ¿qué es lo que debo? Es el 71% de los activos. Significa que en este momento, en esa composición de esa imagen a ese día, la empresa o la persona dueña de este balance está debiendo el 71% de sus propiedades. Eso es lo que significa, 7106 de sus propiedades la debe. ¿Listo? ¿Mejor, Mauro? Sí, profe, mejor. Gracias. Muy bien. Y el patrimonio termina siendo lo que es propio y que no debo. Porque en teoría el activo es mío, pero es que el activo debo una parte. El patrimonio termina siendo lo que es propio y que no debo. O sea, lo mío termina siendo el patrimonio. Porque puedo tener, incluso hay personas que pueden tener muchos activos y activos muy grandes, pero deben el 90% de eso. O sea, que no es de ellos, es de a quien se los deben. ¿Me hago entender? O sea, es Sí, como decir profe. que en papel tienen plata, pero pues en realidad no. ajá. O sea, usan estos activos y los aprovechan y se benefician de ellos, pero no son de ellos porque los deben el 90% de ellos. O sea, de ellos es el 10%. Listo, muy bien. Entonces ahí hemos comprendido el tema de los activos, del pasivo y del patrimonio. Ahora, hay algo importante. Tanto los activos como los pasivos se pueden clasificar en corriente y no corriente. Entonces, el corriente es el que a corto plazo, su naturaleza es que lo voy a volver efectivo prontamente, en un plazo inferior a un año. Entonces, un ejemplo de activo corriente. Un ejemplo de activo corriente sería, el activo corriente es que lo voy a volver efectivo en un plazo inferior a un año. Entonces, un ejemplo de activo corriente sería, por ejemplo, los inventarios, ¿no? Las personas y las empresas compran los inventarios para venderlos, ¿no? No para quedarse con ellos. ¿Cuál otro? Profe, determinadas propiedades o digamos como algunas cosas también se pueden considerar corrientes, ¿no? Por ejemplo, vehículos o cosas que tenga la empresa, No, porque eso las puedo vender y se convierten en activo, en efectivo. pero la empresa no las compra para venderlas, entonces son activos fijos, porque la empresa no las está comprando para venderlas, solo cuando las vende ya se volvieron efectivos. Ok, o sea, el corriente es con el fin de venderlas. Muy bien, no solamente con el fin de venderlas, con el fin de tenerlas en un plazo inferior a un año. Ok, listo. O sea, las negocio por ahora porque temporalmente las voy a tener para, no sé, generar algún aprovechamiento de ellas y después de ese aprovechamiento comercializarlas. Entonces, los inventarios. Otro ejemplo del activo corriente serían las cuentas por cobrar. Porque ¿qué son las cuentas por cobrar? Es lo que la venta al cliente que aún no ha pagado, ¿cierto? Y pues usted no espera que eso pase más de un año, ¿no? Uno espera como que eso lo paguen pronto, ¿no? Uno espera que paguen pronto. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo puede haber de activo corriente? Cunetas. Ay, Jesús. Se llama dislexia. Listo. Ahora ve, las cuentas en los bancos ¿serían activo corriente? No, sería cuentas por cobrar, ¿no? No, la Sí, cuenta. sería activo corriente. Sí, sí, porque yo lo tengo ya en el banco y lo puedo volver efectivo incluso muy prontamente, ¿no? O sea, es como ir y retirarlo y ya tengo efectivo. ¿Listo? Profe, o sea que las inversiones también.
Sí, pero cuando las inversiones son a corto plazo, porque hay inversiones que las empresas compran a largo plazo. Por ejemplo, inversiones como un CDT a 6 meses. Las empresas a veces tienen dinero y dicen, pues voy a tomar un CDT a 6 meses para tener la plata para pagar la liquidación de los empleados en diciembre. ¿Sí? Entonces voy a tomar un CDT. Esa inversión a 6 meses es activo corriente. ¿Listo? ¿Qué tal vamos a ir? ¿Bien? Bien, profe, bien. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar, entonces, si ya comprendimos que desde el concepto corriente es que lo voy a volver efectivo prontamente en un plazo inferior a un año, ¿qué pasaría con el pasivo corriente? ¿Qué ocurriría? El que debo de pagar en menos de un año. Sí, señor, exactamente. Lo tengo que pagar prontamente, lo tengo que pagar en un plazo inferior a un año. Entonces, no todas las deudas que la empresa tiene son para pagar en un plazo inferior a un año. Por eso es tan importante hacer la distinción del pasivo corriente y no corriente. Porque a nivel como del año, de este año que estamos viviendo, la parte de las obligaciones que son corrientes, es decir, que las tengo que pagar en un plazo inferior a un año, es muy importante reconocerlas, porque pues, o sea, reconocerlas y tenerlas calculadas y previstas, porque eso significa que prontamente tendré que pagarlas, ¿sí? Y eso entonces hace que la empresa tenga que estar muy atenta a sus operaciones financieras para poder cumplir sus deudas. Por eso hay que hacer como la separación o la distinción de cuáles son las corrientes y cuáles son las no corrientes. Profe, te tengo una duda. Ahí en esos pasivos corrientes, ¿solo son las cosas que yo ya debo? O sea, que, por ejemplo, no tenía la plata y pedí para que, o sea, para poder cumplir lo que yo iba a hacer, o digamos, son obligaciones que yo ya sé que tengo que pagar, pero pues que todavía no las debo. No, no te comprendí. Ejemplo, por ejemplo, la nómina, no sé, o las primas, digamos, del mes de junio. O sea, yo sé que eso lo tengo que pagar en menos de un año, pero yo todavía no la debo porque no he llegado a junio. Entonces, ¿eso lo consideraría o no lo consideraría? No, todavía bien. Hasta, digamos, ahí se ocurre algo, Juan, en la contabilidad que se llama el principio de la causación. Y es que en la contabilidad se causan las obligaciones ciertas a las que ya hay deber, tanto las obligaciones como los derechos a los que ya hay deber. Entonces, en este caso, en el ejemplo que pones, que sabemos que la prima hay que pagarla en junio, estamos en mayo, ya debe haber una causación en la contabilidad de los gastos por lo menos hasta abril de la prima. O sea que en la contabilidad ya dice que yo debo la prima de abril, hasta abril, ¿cierto? Luego llega el 31 de mayo y la contadora o el contador hacen la causación del gasto de la prima el gasto de la prima de mayo y queda el mayor valor de la cuenta por pagar de mayo, ¿cierto? Porque no se ha pagado. Luego llega junio, hace la causación del gasto de la prima de junio y queda la cuenta por pagar de junio. ¿Sí ves? Sí, sí, sí. O sea que la cuenta por pagar se va construyendo a medida que va avanzando el tiempo. Sí, es como acumulativa. Sí, señor, es acumulativa y ella va creciendo a medida que va ocurriendo, transcurriendo el tiempo que la lleva a que ocurra. Ok, ok. Bien, ok, entonces, un ejemplo entonces de los pasivos, bueno, voy a marcarles esto como con un color. Entonces vamos al pasivo corriente. Pasivo corriente es que entonces los debo pagar en un plazo inferior a un año. Entonces ahí entrarían, generalmente entran las obligaciones con los empleados, como la nómina o la liquidación. Pues nadie, o sea,
Bueno, en condiciones normales a nadie le deben deber su sueldo más de un año, ¿no? Era más de un día, pero hay empresas que pecan, hay empresas que no alcanzan a pagar. Nunca. Bueno, entonces las obligaciones con los empleados, la nómina, la liquidación. También pueden estar los, como digamos, los servicios públicos. Pero, profe, ahí los servicios públicos vuelven a pregunta, sería una vez, digamos, que ya llegue el recibo, ¿cierto? O sea, cuando yo ya deba esa plata. Sí, Ok. sí, señor. Comprendo tu inquietud, sí. Es cuando ya existe la causación, es cuando ya está el reconocimiento cierto de la obligación. Y el reconocimiento cierto de la obligación ocurre cuando ya llega el documento. Que eso llega siempre cada mes, ¿no? Entonces, no sé, llega como el 20 para pagar el 30, algo así. Bueno, dependiendo de la zona de la ciudad donde uno esté ubicado, pero pues llegan como con unos 10 días de antelación. Listo. Bien, ahora hablemos de los activos a largo plazo. Activos a largo plazo o no corrientes. Profe, ahí un pasivo corriente también podría ser, no sé, deudas con proveedores. Sí. Serían proveedores por pagar. Entonces, en los activos a largo plazo o no corrientes, el concepto de ellos es que los quiero tener a largo plazo para aprovecharlos. Entonces, ¿cuál sería ese ejemplo? Si los quiero tener a largo plazo para aprovecharlos. Como, no sé, los inmuebles, los bienes inmuebles, Muy bien. como las plantas de producción. Los bienes inmuebles, por ejemplo, como la maquinaria, los edificios, los terrenos, ¿sí? Esos serían los activos a largo plazo. Y la idea es que ellos se han adquirido para mantenerlos y conservarlos en el tiempo. Espérame un segundo. Espérame. Para mantenerlos y aprovecharlos en el tiempo, ¿sí? Para eso se tienen. Y son los bienes inmuebles, la maquinaria, el equipo, los terrenos. Listo. Ay, por Dios. Bueno, y una característica también es de esto, es que no solamente son propiedades de esta naturaleza, como propiedades grandes, sino también pueden ser las inversiones y participaciones de la empresa en otras empresas. Entonces, un ejemplo de eso sería como cuando esta empresa compra acciones de otra empresa para tenerlas en el largo tiempo, o sea, para tener como una sociedad en conjunto y no venderlas, o sea, las quiere tener para mantenerse como socios por muchos años. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, profe. Las patentes también entrarían ahí, ¿cierto? Sí, señor. Las patentes son otros activos, no necesariamente fijos, pero sí son otros activos. Y son no corrientes porque uno no los tiene para venderlos. Los tiene para aprovecharlos y explotarlos. Y son no, ¿cómo se dicen? Intangibles. Que son unos activos intangibles, o sea, físicamente no existen, pero el derecho de esa fórmula me da el derecho de producir, no sé, esa salsa con ese sabor y por lo tanto la puedo explotar, vender y aprovecharla. Entonces están los pasivos. Listo, hablemos entonces ahora
de los pasivos a largo plazo. Entonces, los pasivos a largo plazo ya serían las deudas que se deben pagar en un plazo superior a un año. Entonces, las deudas que se deben pagar en un plazo superior a un año serían, por ejemplo, los créditos bancarios. ¿Sí? ¿Que se acuerda que pudimos, por ejemplo, calcular que había créditos? Puede haber créditos a 6, incluso puede haber créditos a 3, a 5, a 6, a 8, a 10, a 12, a 15 años. Puede haber la cantidad de tiempo indefinido, pues la cantidad de tiempo en el ejemplo no es delimitada porque puede haber que deme crédito a 4 años y medio, deme crédito a 7 años y 8 meses, deme crédito, o sea. Y a veces estos créditos, cuando tienen plazo superior a un año, estos créditos se respaldan con hipotecas. Que las hipotecas son los derechos de la propiedad que se conceden en papeles al dueño del dinero. Entonces, cuando decimos que yo hipotequé un bien, es que yo di como una garantía. Se respaldan o se dan garantías con las hipotecas, que son pasarle el derecho de la propiedad, digamos, que tenemos, se le damos el derecho de esa propiedad al dueño del dinero. Entonces uno dice, vea, si yo no le pago a tal banco mi deuda, la casa es del banco. Y por eso es que a lo largo de la historia, muchos bancos se han quedado con la obligación, perdón, se han quedado con las propiedades porque la persona o la empresa que les debía no les pudo pagar a tiempo. Entonces ya pasan a ser las propiedades del banquero. ¿Listo? Eso significa una hipoteca. Profe, pero ahí te hago una pregunta. Digamos, el que prestó el dinero no puede hacer uso de esa hipoteca si el, digamos, como el deudor sigue pagando constantemente, ¿cierto? Ah, sí, si está al día, pues no la puede, Tocar. no se puede quedar con el bien, no hay cómo. O sea, la hipoteca es un acuerdo negociado donde decimos, vea, sí, Si yo no le pago, Ajá, entonces si usted yo se puede no le quedar. pago y después de tanto tiempo de atraso, porque tampoco es, yo no le pagué el jueves y el viernes usted vino y me desalojó, no. O sea, Ok, si después de cierto tiempo de atraso y de cierto tiempo de gestión de negociación y de cobro persuasivo y de cobro amigable, finalmente yo no logro pagarle, el bien es suyo. ok. Ahí hay una debilidad, es cuando el bien vale, por ejemplo, 50 pesos y se le debe al banco 20 y el bien es del banco. En ese momento, el banco tiene que entrar, tomar la propiedad y es posible que en el acuerdo que se haya pactado se diga que lo tiene que vender y le paga el excedente la venden a valor de mercado y le pagan el excedente al dueño de la propiedad, ¿sí? Pero generalmente eso no lo documentan bien los amigos de la profesión del derecho, no sé, se les olvida. Se les olvida eso a favor, se les olvida esa circunstancia a favor del dueño de la propiedad. Por Entonces, eso los remates de las propiedades del banco a veces salen tan baratas, porque a ellos solo les interesa recuperar la plata que les deben. sí, pero también no solamente por eso, sino porque cómo te parece que muchas de esas propiedades, cuando ya el que la debe, la tiene que pagar, cuando ya el que debía nunca pagó y ya se tiene que ir de ahí, algunos, así como la identidad de nosotros los colombianos, que somos así todos llenos de sangre ardiente por dentro, entonces se llevan el inodoro, se llevan los plafones de la luz, se llevan todos los cables de la energía eléctrica, o sea, dejan como un coco vacío, ¿sí me entiendes? O sea, dañan el inmueble.
Entonces ya el banco lo que le interesa es rematar y recuperar cualquier cosa de eso, ¿sí? Sí. Pero también es porque muchas veces el deudor ya la ha alterado, ya la ha dañado un poco. Es por eso. ¿Vale? Pero no todas las condiciones son así, es como situaciones algunas que ocurren ahí. Bueno, y de los pasivos a largo plazo también hay algo que se llaman los bonos. Que los bonos son instrumentos de deuda de la empresa y pueden ser a 8, a 10, a 12, a 15 años, donde, miren esto lo chévere, yo sé que ya lo van a entender. Ay, yo me siento muy contenta. Se pagan intereses anuales, ¿sí? Con una tasa mixta, digamos de inflación, más un porcentaje del spread. ¿Vale? Entonces los bonos son deudas de las empresas a largo plazo. Obviamente, de las empresas estables y las empresas grandes sacan bonos. Por ejemplo, pues, no sé, una empresa una empresa como, no sé, una empresa que produzca helados por acá en cualquier barrio de Cali, pues, si es Ventolini de pronto, ¿sí? O si es Potsi, pero el resto no son empresas como que pueda decir usted, vea, voy a sacar bonos y la gente me va a prestar plata 15 años. Eso no ocurre muy fácilmente. Entonces los bonos, que son los instrumentos de deuda de la empresa, se pagan en los intereses anuales y el que le invierte, el que le presta la plata a la empresa sabe que le prestó plata a 10, a 8, a 14, a 15 años y sabe que cada año va a recibir sus intereses. Esos son los bonos. Y, por ejemplo, Postobón hace ya como 8 o 9 años, sacó unos bonos que eso fue como un mérito muy importante porque Postobón, que se acuerdan, pues o sea, ustedes se acuerdan de cuál es Postobón, la de las gaseosas. Sí, claro, profe. Bien. Postobón anunció una modernización de plantas de sus embotelladoras y la compra como de otra planta en la zona del eje cafetero. Yo no, o la compraba o la remodelaba, algo. Bueno, ellos anunciaron varias cosas y que necesitaban dinero a largo plazo para eso. Pero ellos no querían tener socios. O sea, yo necesito la plata, pero yo no quiero socios. Entonces, ¿yo qué hago? Voy al mercado de valores para esas empresas grandes, van al mercado de inversionistas y le dicen, hey, yo quiero hacer una modernización. Quiero hacer una modernización de mi planta, quiero actualizar el proceso, pero necesito plata, necesito dinero y no quiero socios, porque la empresa no quería socios. Entonces, la empresa que sacó bonos. Entonces, emitió unos bonos a largo plazo y el asunto es que, digamos, con el grupo de clase que teníamos en ese momento, nosotros habíamos venido analizando la noticia desde que la anunciaron, porque lo que primero hacen estas empresas es anunciar, hey, digamos, voy a estructurar un proyecto donde vamos a hacer una actualización de la planta, una modernización tecnológica, y vamos a necesitar tanto dinero para eso. Y ellos empezaron a anunciar el proyecto, entonces nosotros con los estudiantes le habíamos empezado a hacer seguimiento a la noticia. El asunto es que el día que salieron los bonos de Postobón, yo estaba pues en clase, creo que era clase de 9 de la mañana, no me acuerdo. El asunto es que a la 1 de la tarde, que ya me pude informar, pues yo nunca he sido como de la que sigue cosas en Twitter, ni en el tiempo tampoco había tanto como ahora. A la 1 de la tarde que me pude informar mejor, me senté en un computador y leí, habían vendido todos los bonos. O sea, había tanta percepción de estabilidad de la propuesta que hacía Postobón de tener bonos a largo plazo, que las personas que tenían dinero se los habían comprado. Además, bueno, pues esos bonos no eran así como camine y compro pan de bonos, no, eran bonos, eran instrumentos de 200, 300, 400, 500 millones de pesos. O sea, había un bono de 500, había otro bono de 100, había bonos de 200, había bonos de 150. Entonces, el que previamente se había registrado en la oferta de la subasta de los bonos de Postobón, pues ya se habían registrado y ya, digamos, en el momento en que abrieron la negociación, que la abrieron a las 9 de la mañana y que cerró a las 12 del día, o sea, Postobón hizo una colocación de sus bonos, o sea, prontamente el mercado confió tanto en ellos que como en menos de 3 horas les compró su inversión. O sea, les dijo, vea, Postobón, confiamos en usted, téngale presto plata para tantos años. Y eso no ocurre con todas las empresas.
¿De acuerdo? O sea, eso no es que, porque si de por sí acá uno está diciendo, venga, estos activos existen porque me imagino que deben existir para generar ganancias. Y esos activos deben generar ganancias que permitan que paguen mis deudas, ¿cierto? Y una parte de estas deudas es a corto y otra parte de estas deudas es a largo plazo. Entonces, ¿dónde está mi riesgo de que yo le preste a largo plazo y que esta empresa de pronto no me pueda cumplir? Porque el que presta a largo plazo va en el riesgo también. Entonces, es por eso que esos bonos de Postobón, que se los cuento, fueron muy bien apreciados o muy bien valorados por los inversionistas del mercado. O sea, porque también en el mercado hay personas o empresas o fondos de inversión que tienen un buen excedente de recursos y que a veces encontrar un instrumento estable de deuda como es un bono de Postobón era muy apetecido porque hay empresas o fondos de inversión que tienen mucho dinero y bueno, ¿y dónde lo pongo? Ah, claro, porque salen muchas ofertas de muchos negocios, pero pues son negocios como que no le confío tanto, yo no le creo tanto al plan de este negocio, este plan estratégico de esta empresa me parece de verdad muy bonito, pero muy realizable, entonces yo no le confío, no le invierto, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ahí te hago una pregunta respecto a esos bonos, o sea, digamos que se estipularon, no sé, 8 años. Pero durante esos 8 años, digamos, Postobón le paga los intereses a la empresa. Terminados los 8 años, le Los devuelve el intereses total del capital. le pagan los intereses al dueño del capital, no a la empresa, al dueño del capital. Ok. Y ya después, pasados los 8 años, le devuelve el capital entero. Sí. Ok. Y entonces el gerente financiero el gerente financiero y el gerente general necesariamente tienen que estar a lo largo de este tiempo mm, preparándose para la devolución del capital. O sea, no pueden venir a decir a la empresa como que, ay, mira, el capital hay que devolverlo el martes, entonces tengo que hacer un crédito para devolver la plata. No, o sea, ya tienen que empezar a generar las inversiones que hayan hecho, tienen que empezar a generar tantas ganancias suficientes y a recuperar esa inversión para que empiecen a estar los excedentes en la caja que le permita devolverle la plata al dueño del bono. Y de nuevo, que no eran bonos baratos, ¿no? Porque es que Postobón hizo una colocación de bonos multimillonaria, multimillonaria. ¿Listo, Juan? Perfecto, profe, perfecto. Y entonces lo interesante del bono es que los bonos están pactados, obviamente, con tasa mixta, porque claro, la inflación de hace 8 años o de hace 9 años es muy diferente a la de ahora, entonces pues usted no podía tener una tasa fija, tenía que hacerlo con una tasa mixta. Generalmente una tasa mixta indexada a la inflación. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Pues igual ese negocio de los bonos, súper bueno para el que tenga esa cantidad de capital para poder invertirlo, ¿no? O sea, Y sí, claro, y también porque, o sea, técnicamente él se va a ganar el spread, ¿sí? Y ujú. entonces él ya sabe cuánto se va a ganar porque pues él dice, bueno, la inflación pues ella va a estar cambiando todo el tiempo, pero yo me voy a ganar este spread y ya hay muchos, hola, las cosas de la vida. ¿Cómo les parece que hay muchas personas que su trabajo es dedicarse a buscar instrumentos de inversión donde que sean seguros, estables, que se dé la recuperación para que sepan dónde invertir? Porque justamente hay personas o fondos o familias o empresas que tienen tanto dinero, pero no saben qué hacer con el dinero. O sea, este mundo es muy chistoso. Hay un montón de gente que no tiene nada de plata para oportunidades de negocio, como hay gente que tiene toda la plata, pero no sabe qué hacer con la plata. Entonces se la pasan es buscando dónde invierto que sea mejor para el proceso. ¿De acuerdo? Entonces se la pasan es buscando, claro, en este caso de los bonos, sí, y al que tiene toda esa plata, acomodó 500 millones de pesos por 10 años, no, genial, y a una buena tasa, ya, respiro un poco, porque ellos tienen 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, cifras que a veces uno no alcanza a, la cabecita de uno que todavía hace las cuentas para el buzo, para ir a mercar, pues no alcanza a dimensionar todas esas cifras tan grandes. ¿Listos? ¿Listas? Listos, profe. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la parte del patrimonio propio, la parte propia de la empresa, que es el patrimonio. Entonces, el patrimonio
corresponde a lo que los dueños han aportado para ser dueños de la empresa, o sea, los patrimonios tienen que haber un aporte de los socios. Entonces, miremos, cuando las empresas nacen, cuando las empresas, digamos, se registran ante los organismos. En Colombia, todas las empresas, cuando digamos que el registro de la creación de la empresa, en Colombia se hacen en las cámaras de comercio. Entonces, al momento en que la empresa se registra en la Cámara de Comercio, los socios anuncian que va a haber un capital donde dicen que hay un número de acciones al valor que los socios consideren. Es decir, es como un capital anunciado y van a la Cámara de Comercio a constituir la empresa y van y firman y le ponen el nombre, la fecha de constitución y el número de acciones que van a poner y el valor al que van a pagar cada acción, ¿sí? Y ahí es un capital anunciado, pero ese capital todavía no es pagado. Ese capital anunciado que les llamo como que cuando voy a la Cámara y digo cuántas acciones voy a tener, esas acciones que voy a tener ahí registradas en la Cámara, las que anuncio, se llaman capital suscrito, que es como el capital negociado, o el capital anunciado. Pero cuando los socios ya hacen sus aportes de capital a la empresa, se llama el capital suscrito, que es cuando los socios ya hacen el aporte del dinero a la empresa y dicen, vea, del capital que dijimos anunciado que vamos a tener, supongamos 5 millones de acciones, voy a aportar 2 millones de acciones. Y ahí es cuando los socios pagan el capital de las acciones. Y cuando los socios pagan el capital de las acciones se llama capital suscrito y pagado, que este sí tiene características cuantitativas en el balance. Y es la primer subcuenta del patrimonio y significa el capital aportado por los socios. Entonces puede ser una cantidad de acciones multiplicadas por su valor nominal de cada acción. ¿Listo? Y este capital suscrito o pagado quiero que tengamos en cuenta aquí algo. Hay un capital cuando se registra en la Cámara de Comercio. Cuando se registra en la Cámara de Comercio, entonces hay un capital suscrito que tiene un número total de acciones y cada una tiene un valor nominal. ¿De acuerdo? Ese es el capital suscrito. Y luego, entonces cuando se registra en la Cámara de Comercio, aquí digamos ya, ¿cómo es que se dice acá? Digamos la empresa está constituida. Ahora, cuando los socios aportan capital a la empresa, se llama capital suscrito y pagado, que significa un número de las acciones, cada una un valor nominal, y los socios aportan este dinero. En este caso, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El suscrito o el suscrito y pagado? El suscrito, ¿no? Sí, señor, exactamente. Entonces, el capital suscrito, Pero, profe, suscrito porque ese es el que tiene como el número total de acciones o porque... porque es el que anuncié totalmente que iba a tener, es como un, por decir algo, mi tope máximo.
Profe, ¿y ese tope máximo es fijo? Sí, cuando por O sea, eso, eso se tiene que determinar desde que yo creé la empresa. señor, y usted se va a llamar Juan Antonio Martínez toda su vida. Ok. ¿Ves? O sea que es muy importante que cuando ustedes vayan a tomar sus ideas de negocio, sus procesos eh, o sus procesos de creación de empresa, se asesoren muy bien en la Cámara de Comercio. Les voy a contar una anécdota de una estudiante. Ellos eran una pareja de estudiantes y yo bueno, les di clase como en tercer semestre, volví, los encontré en octavo y ya los volví a encontrar en un curso que yo hacía un curso yo presentaba un curso de una electiva de profundización en finanzas. O sea, los vi, digamos, a lo largo de la carrera, los vi 3 veces. Ellos muy juiciosos y muy emprendedores, tenían la oportunidad y se ofrecieron bajo un esquema de algo que se llamaba unos fondos capital semilla, de unos fondos de capital semilla. Ellos se ofrecían a unos fondos de capital semilla que consistían en que primero les prestaban, pero sí, y digamos, les prestaban a una tasa, digamos, prácticamente mínima. Y si creaban unas oportunidades de empleo para mujeres y digamos, sostenían eso, luego el crédito se lo regalaban. O sea, si lo sostenían como por 4 años, si demostraban que por 4 años habían creado empleo. O sea, el dueño del fondo, el dueño del capital semilla, decía esa norma en su proceso, ¿cierto? Entonces le regalaba la deuda, se la regalaba y ya, la deuda desaparecía. Y ellos estaban postulando a ese fondo de capital semilla. Y pues ellos me contaban sus cosas, yo servía ahí como de escucha, porque pues yo no soy empresaria, pero muy, muy juiciosos y muy emprendedores, unos chicos que eran pareja, unos chicos que eran novios. Ve, ¿y cómo les parece que me contaron luego ellos que sobre la marcha me contaron que en algún momento como profe estamos muy contentos, nos vamos a presentar el Fondo Capital Semilla tal? Y yo, uy, qué bien, no sé qué. Además, el mérito de presentarte a eso era que te prestaban a una tasa muy barata y que si hacías bien la tarea, pues pasados 4 años te regalaban la plata. Entonces, imagínate uno, pues, tras de que le prestan barato y que luego se lo regalen, pues era muy chévere. Oigan, cuando en algún momento yo los vi, y sobre todo ella tenía la cara muy apagada, yo vi, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? No, profesora, viera lo que nos pasó. No nos pudimos postular al Capital Semilla. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si ustedes como que tenían una lista y ellos como que andaban como, esto ya lo tengo. O sea, como cuando uno se va a postular a algo que tiene un montón de requisitos que llenar. Uno de los requisitos de ellos era que el valor de cada acción fuera, o sea, uno de los requisitos del Fondo de Capital Semilla es que fuera una empresa con antigüedad superior a 4 años. Ellos la cumplían. Que fuera una empresa formada por jóvenes menores de 25 años. Ellos lo cumplían. Que hiciera productos, que produjera productos de consumo, no de consumo masivo, pero sí de consumo con producción limpia. Ellos lo cumplían. Y bueno, un montón de condiciones que ellos cumplían. ¿Saben qué condición no cumplían? Que el valor nominal de cada acción fuera inferior a $2. En ese tiempo el dólar estaba a 2.000, o sea que cada acción, cuando decimos el valor nominal de cada acción, fuera inferior como a 4.000 pesos, ¿cierto? Eso era lo que proponía el dueño del Capital Semilla. Y ellos, cuando formaron la empresa, en su deseo de tener algo muy grande y su deseo en su mente de tener algo muy grande, habían dicho que cada acción iba a valer 60.000 pesos. Y yo les dije, ¿y ustedes por qué pusieron cada acción a 60.000 pesos? O sea, profe, pues, porque se nos ocurrió cualquier número, porque nosotros no, o sea, ellos cuando formaron la empresa, ellos aprovecharon los temas digitales y se metieron a internet y vieron cómo hacerlo y ya, pero ellos nunca se asesoraron con la Cámara de Comercio de aquí de Cali. Y la Cámara de Comercio, una de sus funciones es dar como capacitaciones en esto, como, hey, ¿qué pasa si tú pones tu capital de tal manera o si lo pones de tal otra? O si pones las acciones muy grandes o si pones las acciones muy pequeñas, o si pones muchas acciones o si pones pocas acciones.
porque a esto ya te da una identidad, ¿sí? O sea, cuando te registras en la Cámara de Comercio ya te da una identidad y esa identidad no puede cambiar. O sea, ya es como el registro civil de uno, ya uno lo registra y uno ya llama así, ¿no? Ah, que usted va y luego hace un cambio y ya ya es otra cosa, ¿no? Ya se llama de otra manera y ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, ellos perdieron esa oportunidad. Pues yo lo animé, yo le dije, bueno, pues no era y ya, no importa. Pero imagínate, porque nunca, o sea, no se acuerdan ni siquiera cuando crearon la empresa. Bueno, y la empresa ellos tenían que tener mucha antigüedad, una antigüedad, les pedía como una antigüedad superior a 2 o 3 años, no me acuerdo bien. El asunto es que en ese momento otro estudiante decía, pues vayan y creen otra empresa, ¿no? Porque la antigüedad, o sea, el fondo que quiere regalar el capital, una de las reglas es que sea una empresa que ya sea antigua, que ya tenga experiencia haciendo el producto. Entonces, bueno, ahí lo perdieron, pero el asunto es que uno debe asesorarse, o sea, de nuevo, cuando ustedes vayan a montar sus negocios o a tener una sociedad o a acercarse como al funcionamiento de una empresa o algo, para ustedes, pues vayan a la Cámara de Comercio, allá hay muchos como, acá en la Cámara de Comercio hay como cursos, pues, o sea, cursos breves, ¿no? No materias que duran un semestre, sino que hay cursos, hay orientación, hay unas mesas de capacitación. Entonces uno tiene que aprender qué significa ser empresario, ahí en los puntos legales, en las ventajas, en las desventajas. Ahí les enseñan como las políticas de socios, los libros de socios, cómo definir un conflicto entre dos socios, cómo negociar una debilidad técnica de la escritura, todo. Profe, pero entonces yo te hago una pregunta. ¿Esas empresas, eso aplica solo para Colombia o eso rige a nivel mundial? Eso rige a nivel mundial. El capital suscrito es un tope Entonces, digamos, esas multinacionales desde que se crearon ya sabían, o sea, ya tenían estipulado el número de acciones y el valor de cada acción. Ah, no, Juan. Esas empresas a lo largo de lo que va pasando el tiempo, ellas van creciendo y van cambiando su nombre. Y entonces, primero habían tenido, no sé, voy a decir acá, digamos que tenían una cantidad de acciones, en un ejemplo, tenían 15 millones. Y que cada acción, que sería el nominal, nominal, que sean a 2.500 pesitos. ¿Cuánto sería su capital suscrito y pagado? ¿Cuánto sería su capital suscrito, perdón? 15 millones a 2.500. Este sería su capital. 37.500 millones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Vamos ahí? Sí. 37.500. Sobre la marcha ellos se dan cuenta que definitivamente necesitan muchas más acciones y necesitan más socios. Entonces, ¿qué hacen? Tienen dos caminos. Entonces tienen dos caminos. Hacer una segunda emisión de acciones, ¿sí? O comprar otra empresa y cambiar el nombre. Entonces, cuando hay una segunda emisión de acciones, miren lo que ocurre. Este es el capital suscrito. Es como el anunciado, ¿no? Como el anunciado. Y este de aquí es el capital suscrito y pagado. Entonces, digamos que los socios pagaron 8.242.100 acciones a 2.500 pesos. Entonces, los socios ya pagaron estas 8 millones de acciones. ¿Qué ocurre ahí? Que estas acciones que ya pagaron, ¿sí? Estas acciones ya pagadas, esta cantidad de acciones, hay algo que vamos a aprender, ya sé que no hoy, pero sí el jueves. Esta cantidad de acciones, ¡ay, se me perdió! Esta cantidad de acciones, las utilidades del año
se dividen entre las acciones, entre la cantidad de acciones pagadas, ¿sí? Y el resultado se llama utilidad por acción. ¿De acuerdo? ¿Me vas entendiendo ahí? ¿Me van entendiendo ahí? Por favor, ¿me cuentan? Sí, profe, sí, sí, sí. Listo. O sea, siempre sobre la cantidad, o sea, las acciones pagadas, no el total de acciones. Exacto. O sea, le dan una utilidad por acción al accionista de acuerdo a las acciones pagadas. Entonces, claro, hay ¿Listo? accionistas que tienen muchas acciones, reciben unas utilidades muy grandes, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la finalidad del accionista? Recibir utilidades, ¿sí? Ah, que Ujú. eso que crear empleos, sí, eso suena muy bonito, pero finalmente todo el mundo lo que quiere es plata. Claro. Entonces, ¿qué ocurre si hacen una segunda emisión de acciones? ¿Qué va a pasar con la utilidad por acción? Si Se va a esa disminuir. emisión de acciones van a socios a aportar más acciones, ¿qué va a pasar con la utilidad por acción? Va a disminuir. ¿Sí ves? Ok. Y entonces los socios de antes, pues los seres humanos somos así, ¿no? El que estaba antes va a decir, ¿cómo así? Yo voy a ganar menos y va a llegar otro a ganar. O sea, fuera que yo va a ganar menos, va a llegar otro a ganar que no estaba antes y no se esforzó lo que yo me esforcé. ¿Sí ves? Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces no hacen una segunda emisión de acciones, sino que lo que hacen es comprar otra empresa y cambiar su naturaleza y convertirse en un grupo económico más grande. Pero yo ya sé que las utilidades de esta empresa siguen siendo para mí. ¿Sí ves? Ok. O sea, los socios antiguos se mantienen con las mismas utilidades y van a aumentar con la nueva empresa que ya compraron. Van aumentando con las nuevas empresas donde ya van comprando. Y entonces ya deja de llamarse o puede seguir siendo la misma estructura del patrimonio de esta empresa y simplemente tiene un activo por acá, que es la otra empresa. Entonces tiene acá en el activo, tiene un activo no corriente, que es la inversión en otra empresa. Y Pero entonces el hecho de cambiar esa parte me da derecho a cambiarme el nombre. O sea, de comprar una nueva empresa me da derecho a cambiarme el nombre. pues si vas a hacer grupo económico, sí. Entonces, Ok. compran otra empresa y cambian el nombre, digamos, porque crean una nueva sociedad. O Porque sea, pero entonces, digamos, esa empresa inicial que tenía 15 millones de acciones se quedó con las mismas 8.242.000 y ya ahí quedó, sino que yo compré otra para que no le redujera las utilidades a los inversionistas. exacto, y compré otra, y entonces vengo acá y voy a tener en este activo, por aquí, voy a tener en el activo no corriente una participación en otra empresa, ¿cierto? Y cuando esa empresa me entregue utilidades, esas utilidades van a venir a beneficiar las utilidades de estos 8.242.000 acciones. Y ahí es donde meto a los nuevos que quieren invertir, ¿cierto? Y ahí es donde los que ya estaban antes pueden vender sus acciones y los nuevos se vienen a ganar en eso, o simplemente ya me asocié con la otra empresa, le compré a ellos y les di capital para que ellos funcionaran. Ok, perfecto. Mira que en ese modelo, este modelo, estos temas de estos modelos de negocios, eh, hay mucho, o sea, de verdad que no puedo decirles porque lo desconozco, no porque no pueda, sino porque no tengo los conocimientos totales, pero esto se llama derecho mercantil. O sea, acá se limita por el temario de derecho mercantil. Y a uno le enseñan muchas de estas cosas como de cómo comportarse de socio, cómo reclamar las utilidades, todo, o sea, y cómo una empresa absorbe a otra, o cómo una empresa se separa de otra, o cómo una empresa se subdivide, o cómo se crea un conglomerado económico, o cómo se crea un grupo económico, que son re diferentes todas, pues todas como con unos marcos normativos. Y eso es bien interesante entenderlo cuando uno quiere ser empresario, ¿no? Y sobre todo cómo voy creciendo. Pero Juan, lo que tú analizas es, claro, desde el principio uno no sabe dónde va a acabar, dónde va a parar. Entonces uno no podría decir que desde el principio ellos se crearon con un capital millonario. No, no necesariamente. Pudieron haber puesto un capital más pequeño y luego lo que van haciendo es crecimiento económico de aliadas, de empresas aliadas. ¿Sí ves? Listo, listo. Bueno, entonces continuando. El capital social, el patrimonio se compone del capital suscrito y pagado que los socios me han aportado, que es el capital aportado por los socios. También se compone de la utilidad del año,
digamos, que este año se están generando tales utilidades. Esas utilidades son de los socios y también se compone de unas ganancias retenidas o reservas, ganancias acumuladas o reserva retenida, que corresponde a lo que el socio ganó de años, a lo que los socios ganaron de años anteriores y que dejaron dentro de la empresa. Porque también hay accionistas que son muy juiciosos con la empresa y dicen, hey, no, pues yo no me voy a llevar todas las ganancias de la empresa porque pues, le quito toda la plata. Yo le voy a dejar a la empresa unas ganancias aquí guardadas por un tiempo y pues que las tengan en la empresa para trabajar. Entonces hay socios que no se llevan todas las ganancias y esas se llaman las ganancias retenidas o acumuladas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, pero esas ganancias acumuladas sería como, no sé, para reinversión o para crecimiento, para Sí, ese tipo de cosas. sí, normalmente las dejan para eso, también las dejan para proteger a la empresa de futuras pérdidas. ¿Sí? Ok. Sí, para proteger a la empresa de futuras pérdidas, para decir si hay un año en que no dimos ganancias, pues usamos las ganancias de años anteriores. ¿Ve? O sea, eso se tiene ahí, digamos, para que en determinado caso no le toque sacar a los socios del bolsillo de ellos, pues no sé, como una reinversión o algo así. Exactamente. Entonces, dejo las ganancias que ya me ha dado para que funcione la empresa, se pueda desenvolver, se pueda como continuar su vida normalita y no tenga que quedarse sin plata después. Ok. Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, el balance y hemos hecho una conceptualización del balance, que el balance se compone en activos corrientes y no corrientes y se compone en pasivos corrientes y no corrientes. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señora. pues ahí bien. Y que el patrimonio se compone de tres cuentas: el capital aportado por los socios, las ganancias de este periodo y las ganancias acumuladas de periodos anteriores. El capital se compone de esas tres cuentas. El patrimonio se compone de las tres cuentas: capital aportado por los socios, ganancias de este periodo y ganancias acumuladas de periodos anteriores. ¿Listo? Bien. Entonces ahora hablemos del estado de resultados. El estado de resultados es un informe que se llama, es un informe como dinámico porque me suministra información que me revela las gestiones que ha hecho la empresa en este periodo para tener unas ganancias. O sea, nos revela qué hace la empresa para tener ganancias. Este es el estado de resultados. Conceptualmente hay unas ventas o ingresos que son un 100% y a las cuales le quito costos, gastos, intereses, gastos financieros e impuestos, que digamos en este ejemplo sean el 66,75, y me queda una utilidad neta para los socios del 33,25. Vamos entonces, me interesa mucho que hagamos una distinción de qué es un costo. ¿Qué es un costo? Algo que debo pagar para adquirir algo. No tanto. Es todo lo que está relacionado, o sea, lo que, pues valga la redundancia, me cuesta para como producir lo que es el fin de la empresa. Por ejemplo, si es una planta de producción, todo lo que me cuesta, digamos, como los insumos, la mano de obra directa de esa planta de producción, o sea, lo que está enfocado en sí al fin de la empresa. Muy bien. Entonces serían, digamos, son todos los, no sé, todas las gestiones relacionadas con la producción del bien. Entonces, un ejemplo sería, no sé, la materia prima, la mano de obra, ¿cierto? Los servicios de la planta. ¿Qué más?
¿Qué más podría Puede ser? ser el mantenimiento de las máquinas de producción. Bien. Pago de los operarios. Ajá, mantenimiento de máquinas. Ve, hay varios tipos de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo es que es? El preventivo, el correctivo y el rutinario. Ah, esto sí que me costó aprenderlo. Me tocaba sacar el costo en una empresa. Uy, ese rutinario nunca me daba. Bueno, entonces la materia prima, la mano de obra, los servicios públicos de la planta, el mantenimiento de las máquinas. ¿Cuál dijiste, Nicolás? El pago, Pagar a las personas que trabajan para uno. que sería la mano de Pero- obra, ¿no? Ah, sí. Listo. ¿Qué más podemos tener de costo? Los costos relacionados con la mano de obra, la materia prima, perdón, lo que son fletes, Sí. Fletes, puede también haber gastos, puede también haber costos de bodegaje. esos serían como los mismos de inventario, ¿no? Sí, de bodegaje o de mantener el inventario, ¿no? Listo, acá estamos en los costos. Profe, ahí tampoco se podrían como incluir los de la depreciación de la materia, de los materiales, perdón, de la maquinaria y eso. Sí, señora. Pues acá sería la depreciación de la maquinaria. La depreciación de la maquinaria, o sea, del desgaste, ¿no? Sí, señora. Listo. Ahí ya tenemos el costo. Ahora vamos a hablar del gasto. Entonces el gasto son las gestiones relacionadas para que la empresa exista. Entonces, si son las gestiones relacionadas para que la empresa exista, ¿cuáles serían? Puede ser gastos de alquiler, no sé, de edificios o algo así, que me toque pagar si la planta no es mía. Alquiler de máquinas. No, porque Profe, ¿no sería salario? la producción. Señora, ¿No sería el salario de las personas administrativas? muy Lo que bien. no tiene que ver con la planta de producción en sí. Exacto, salario de las personas de administración, los servicios públicos de las oficinas, Alquiler, ¿no? alquiler de la oficina, Lo que son servicios generales, Cafetería. ujú, servicios generales y aseo de la oficina, ¿cierto? sí, sí. Pero ¿El por transporte también no vendría ahí? sí, dame un segundo, acá también sería el alquiler de la planta. O sea, si yo alquilo la planta es costo, pero si alquilo la oficina es gasto. El transporte de los empleados. O también se puede hacer los fletes, digamos, por venta, si me toca asumirlos a mí, ya no serían de costo de producción, sino gasto. Entonces, gastos de ventas. Publicidad, profe. Publicidad, sí. Estos son gastos de ventas, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Están haciendo una muy buena distinción entre costo y gasto. Y ahí, profe, también hay unos gastos que serían los no operacionales, que serían los gastos por intereses, ¿no? Que tengo que pagar si tengo deudas. Pero son aquí abajo.
Gastos financieros o intereses, que son los gastos de los créditos, perdón, son los intereses de los créditos, los intereses de los créditos, prácticamente esos son los gastos financieros, o intereses, que son los intereses de los créditos. Sí, profe, ahí los gastos de arriba, o sea, como que tienen apellido o simplemente son gastos. Estos se llaman gastos generalmente operacionales, que pueden ser, estos se llaman gastos operacionales, que también se pueden llamar, otros lo llaman administración y ventas. ¿Sí? Y estos, pues, digamos que son los intereses de las obligaciones financieras, causa, intereses de las obligaciones financieras que se causan durante el periodo analizado. Resultados. O sea que acá no van los intereses de toda la vida del crédito, sino los del periodo que estoy analizando. Entonces está el costo, los gastos operacionales, los intereses, que son los gastos financieros. Y ahora vamos a los impuestos. Y los impuestos son el impuesto de renta, que es un porcentaje. En Colombia está entre el 33 y el 35% de la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Y este se llama impuestos. Impuestos, pero algunos también le llaman impuestos, o sea, también se llama impuesto de renta. ¿Listo? ¿Qué más vamos ahí? Hasta ahí, perfecto, profe. Ok. Muy bien. Entonces, si yo tomo las ventas o los ingresos, que son un 100%, y le quito los costos, los gastos, los intereses o los gastos financieros, que son el 66,75, vengo a quedar con un 33,25, que sería como lo de lo que me quedaría de ganancia, de utilidad neta para los socios. Entonces, la utilidad neta para los socios, vamos a hablar de cómo se distribuyen las utilidades para los socios. Que recuerden que las utilidades para los socios están ¿en dónde? Acá en el patrimonio de ellos. ¿Sí? O sea, es una cuenta de ellos, la utilidad es de los socios. Entonces, ¿dónde está la utilidad? ¿O cómo se distribuye la utilidad? Entonces, en Colombia, hablemos primero de cuáles son las características de los socios, antes de esto. Entonces, las características de los socios es que hay unos socios que se llaman socios comunes, que también se llaman socios ordinarios. Los socios comunes ordinarios significa que si tienen voto, o sea, si hay voto, si pueden votar dentro de la empresa para decidir, y si tienen voz, o sea, que pueden argumentar, proponer, pedir, y si corre riesgo, es decir, sus dividendos dependen de las utilidades de la empresa. Es decir, que el socio común tiene voz y voto, o sea, puede argumentar y puede decidir. Y corre riesgo porque sus ganancias dependen de las utilidades que está dando la empresa. Entonces, si la empresa en un año da pocas utilidades, pues el socio tiene pocas ganancias. Y si la empresa en el año da buenas utilidades, pues él tiene buenas ganancias. O sea, que él depende del resultado monetario de la empresa. Otra es la naturaleza del socio común. Perdón, este es el socio común ordinario. Y hay otro socio que se llama el socio preferente. El socio preferente es el socio que no puede decidir, o sea, él no tiene voto, pero él sí tiene voz. O sea, él en las reuniones de socios sí puede argumentar, puede proponer o puede pedir,
pero los que votan son los comunes. O sea, ¿quién es el que decide? El socio común. El socio común. Exacto. El socio común es el que decide. Y entonces los socios preferentes lo que hacen es participar en la empresa y ellos no corren riesgo. Es decir, los socios comunes no corren riesgo porque los socios comunes, desde que se asocian a la empresa, saben cuánto van a recibir de sus ganancias. Es decir, ellos ya conocen cuántas van a ser sus ganancias a lo largo de la empresa, porque ellos ya desde que se asocian dicen, yo me voy a ganar por cada acción 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos de dividendo, no sé, lo que les corresponda a la negociación. Y ese socio ya sabe cuánto va a recibir a lo largo de su estadía en la empresa. Él no corre riesgo. Entonces el socio preferente no corre riesgo porque él ya tiene definidas sus ganancias y aparte de eso, él no tiene voz, sí tiene voz, sí puede argumentar, proponer, plantear ideas, pero él no puede votarlas. O sea que técnicamente el socio preferente es un socio un socio que es como si fuese un socio con menor capacidad de decisión. Entonces a veces es un socio como un segundo estatus, ¿no les parece? Un socio Como si fuera un asesor, ¿no? no, pues va ahí en la ganancia, pero la ganancia es medida y no puede opinar. O sea, perdón, puede opinar, pero no puede elegir ni decidir. Es como, mejor dicho, de preferente solo tiene el nombre, porque no es que sea tan preferente. ¿Sí ven? O sea, este se llama socio preferente o también se llama socio preferencial. ¿Listo? También se llama socio preferente o socio preferencial. Entonces, el socio preferente tiene participación en la empresa sin decidir, sin correr riesgos de lo que obtenga de las utilidades, porque su dividendo está definido desde el inicio. Y entonces, la característica en Colombia, que son, vamos a hablar de cómo se calculan en Colombia los dividendos o las ganancias, que yo lo llamo el enfoque colombiano, porque en Colombia en este año se entregan los dividendos del año anterior. Perdón, o sea, se entregan las utilidades del año anterior. Es decir, nosotros en Colombia entregamos año vencido. En Colombia nosotros entregamos cuando ya ha pasado todo un año, al siguiente año entregamos las ganancias. Mientras que en Estados Unidos, en el mismo año, están entregando las ganancias. En el modelo americano es que en el mismo año ya están entregando las ganancias de ese año. O sea, en el año 2019 están entregando ganancias del 2019. Por eso los gerentes de las empresas de Estados Unidos tienen que ser gerentes tan directores de orquesta que logren hacer todo en un solo año, porque ellos ya tienen que estar sobre agosto dando platas de las ganancias de este año. Imagínense, tal vez hasta el mismo marzo. Sobre marzo, agosto están dando plata de las ganancias de este año. Y en Colombia sí hacemos las cosas después. En Colombia las distribuimos en el año siguiente. ¿Listo? ¿Qué tal vamos hasta ahí? Profe, pero ahí hay algo que no me quedó claro. ¿Esos dividendos los entrego, o sea, una sola vez al año del acúmulo de todas las utilidades del año o cómo se hace? Es posible que, a ver, las reuniones de los socios ocurren de enero a marzo de cada año, ¿sí? Entonces, entre enero y marzo se reúnen los socios, plantean plantean cuánto se van a entregar de dividendos, porque recuerda que los socios pueden proponer dejar una parte de ganancias retenidas, ¿no? Entonces dicen, vea, de nuestras ganancias vamos a dejar la mitad y la otra mitad no la vamos a repartir entre los socios, que tengan de las acciones del capital suscrito y pagado. Entonces, la otra mitad de las ganancias que tenemos, que nos las vamos a repartir entre los socios, podemos dividirla en 3 pagos. O sea, no sé, que dé un dividendo de 1000 pesos. Entonces, podemos dividirla en 3 pagos, 2 de 300 y 1 de 400. Y por favor, que la gerencia nos entregue la plata. En marzo nos dé ahora 400 pesos por acción, luego en junio y luego en octubre. ¿Sí? Porque muchas veces las empresas no tienen lista la utilidad para llevársela. O sea, pocas empresas pueden el mismo marzo venir a decirle a los socios, ah, vea, listo, ahí están sus dividendos y tenga, lléveselos de una vez. Porque cuando los socios se llevan plata de la empresa o se llevan los dividendos de la empresa, al llevarse los dividendos le dejan a la empresa sin plata. Entonces no siempre se llevan las ganancias de una vez, o sea, juntas.
porque lo que podrían estar produciendo es justamente dejar a la empresa sin efectivo. ¿Sí, Juan? Ok, profe, ok. Entonces lo que ocurre es que el socio no se lleva todas las ganancias de una vez, sino que las distribuye. Ah, bueno, entonces mis ganancias démelas divididas en marzo, junio y octubre, por ejemplo. Y así se llevan las ganancias. Listo, listo. Pero entonces en este caso en Colombia serían las del año anterior. Sí. Ok, Y en Estados Unidos pueden estar haciendo lo mismo, dividirlas en 3, pero son las ganancias de este año. ok, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, este jueves en nuestra clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender un poco a distribuir las utilidades, como para comprender esto, comprender cómo se calculan los dividendos. Y vamos a hablar del mercado público de valores, de la bolsa de valores. Les voy a contar cómo funcionan algunas decisiones de los precios de la bolsa de valores. Y vamos a ver un video de algo, pues de una película que a través del humor, pues muestra cómo ocurren los procesos de manipulación en el mercado de los precios de las acciones. Les pido el favor que participen en la clase del jueves porque YouTube ya en otros momentos me ha prohibido la publicación del video bien con la parte de la película. Entonces a mí me toca suspender la grabación cuando vemos ese pequeño, pues no es que vayamos a ver una película el jueves, no le vayan a decir a sus padres que el jueves me levanto a las 7 de la mañana para entrar a Ingeco a ver película, no, pues no, sino que vamos a ver, digamos son como 15 minutos de la película, pero lo que ocurre ahí es que tengo que suspender la grabación en esa parte de ese tramo de la película para que luego yo pueda publicar el video, porque luego me reclaman derechos de autor. Entonces tengo que publicar sin esa parte de la clase. O sea que eso no va a quedar grabado para que puedan, por favor, participar el jueves, pues es algo chévere, es algo divertido y ver y como ver cómo Hollywood nos enseña de esos temarios. ¿Listo? Hasta ahí nuestro tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, inquietud? No, No, profe. pero todo quedó muy claro. Qué bueno, muchachos, me alegra mucho. Qué bien entonces. Siendo así, nos vemos entonces el jueves. Gracias por su atención y su tiempo. Bueno, profe, Chao, muchas profe, nos vemos el gracias. Hasta jueves. luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, chicos, hablamos. Chao, Chao, profe, gracias. chavo.